Errores en la gestión de política económica han generado desconfianza en la dupla Milei-Caputo. El jueves se votó la ley bases, se esperaba algarabía de los mercados, por lo menos los mercados se sabe que descuentan, entonces por lo menos quizás no iban a tener una caída como la que sucedió después. Se esperaban que los mercados se desbaraten, que el dólar supere 1.400 pesos. Pero ¿qué es lo que pasó? Ya hablamos de inconsistencias en la gestión de política económica, eso desde que comenzó el gobierno de Milei es sabido, metas y afirmaciones que se alejan de lo que es la realidad. Ahora se ha generalizado esa desconfianza, ese reconocimiento de la inconsistencia de la política económica de Milei y la desconfianza en lo que es la sostenibilidad del plan o el conjunto de medidas hasta ahora presentados. Primero, temprano a la mañana, Milei se ocupó de dar una entrevista en un programa televisivo donde habló de que se había consolidado el superávit fiscal, que ya esa parte de resolver el déficit fiscal parecía como superada. Y la verdad es que eso es un error. Es un error dado que hemos mostrado cómo el superávit fiscal se logra a partir de el impuesto país, de la baja del gasto, de haber frenado la obra, pero eso poco a poco se va a estar quedando atrás. Es más, a final de año desaparecería lo que es el impuesto país, algo que se lo prorrogue otra vez. También se dijo que no había emitido, y eso también sabemos que el gobierno de Milei ha emitido, pero el propio funcionamiento de la economía lleva a una emisión de dinero, sobre todo si intervienen los mercados para poder comprar dólares y salir de esa situación inicial de más de 11.000 millones de dólares negativos para casi equilibrar y llegar a reservas netas cero para el Banco Central. Si estoy en esa situación, ojo que ahora vienen pagos y me voy a ir a menos 3.000. Pero la emisión, crecimiento de base monetaria, estamos hablando de un incremento en términos corrientes de un 40% en términos nominales. Tampoco es cierto que no se ha endeudado el gobierno, se ha endeudado y ha generado un incremento de deuda, sobre todo también ahora que se está planteando el hecho de pasar la deuda, ya se está haciendo, pero ahora definitivamente la deuda del Banco Central a manos del Tesoro. Y si el Tesoro tiene que pagar ahora los intereses que antes pagaba el Banco Central en posiciones de cortísimo plazo, difícilmente se pueda mantener este superávit fiscal que ya se ha anunciado que junio tiene que dar algo de déficit, se puede acercar al déficit, dada la estacionalidad del pago de aguinaldos, pero más allá de eso, el propio funcionamiento de la economía va a hacer que entremos en una situación de déficit, pero eso es histórico y pasa siempre en la economía argentina. Bueno, pero volvamos a las afirmaciones. Se sigue desconociendo el atraso cambiario, pero no se sumaron reservas internacionales. No va a haber entonces un cambio en la política monetaria. No se va a subir el tipo de cambio nominal más allá del 2% mensual, pero no se va a abandonar el superávit fiscal. La única manera de esto es que haya un ajuste mayor, lo cual mantendría la recesión y va a afectar la recaudación tributaria, más allá del costo social que esto origina. Pero eso es del lado de Milei, los anuncios, el conjunto de afirmaciones, siempre haciendo aseveraciones que tienen que ver con una hipotética hiperinflación a partir de un valor diario de inflación que había en diciembre y repitiendo todo lo que siempre repite en todas las distintas intervenciones que realiza. La realidad es que le agrega bastante descalificación en esa entrevista, en otras que ha realizado durante el día domingo, descalificación a otros economistas. Pero acá vamos al otro tema, ¿cómo se complementó? Ya la intervención de Milei generó dudas sobre la conducción económica, lo que era una muy buena noticia, lo que fue la ley bases, ya del comienzo del día es afectado. Y al final del día
frente a una nueva situación de presión sobre el tipo de cambio, sobre baja de bonos, las acciones bajaban, que podía ser la confirmación de la noticia y la toma de ganancias de muchos. Una presentación de Caputo con el presidente del Banco Central, donde se habla de la segunda etapa, de la cual ya había hablado Milei, y este paso de la deuda desde el Banco Central al Tesoro. Reconociendo, por ejemplo, hechos que fueron después, que complementaron esta afirmación, por ejemplo, de posponer el aumento de tarifas. También tenía que aumentar más los combustibles por impuestos a los combustibles y también se ha pospuesto. Entonces, bueno, y además si sabemos que los votos costaron un gasto público futuro, complementamos un cuadro en donde si hablamos de mantener el superávit fiscal se va a hacer dificultoso, le estamos agregando el mantener subsidios, no haber aumentado impuestos a los combustibles, potencialmente tener que aumentar el gasto público por compromisos que serían políticos, y además van a aparecer los intereses que corresponden a este endeudamiento, con una idea de subir la tasa y que desapareció no va a haber más tasa real negativa. Si además vemos que la inflación debiera subir, si se dan los ajustes que se esperan, vamos a encontrar que eso va a ser más gravoso para el Estado, que va a tener que cubrir y un aumento en lo que es la demanda de títulos que ajusten por dólar oficial, así como también por una demanda por lo que serían títulos que paguen inflación. Pero acá vamos a un punto. Sabemos que el ingreso disponible de la población ha disminuido, que la propia población no toma crédito a las tasas actuales, por más que se anunciaron créditos hipotecarios, se anunciaron distintas cosas. La verdad es que está muy complicado lo que es el financiamiento. Ese cambio de deudor para el dinero que tienen depositado los bancos, que son de los clientes en el Banco Central, ahora pasa a ser el Tesoro, esto viene realizándose hace más de un mes, significa que estamos hablando de dos agentes diferentes endeudados, el Banco Central, uno podría pensarlo libre de riesgo en pesos, y el Tesoro, con un riesgo país hoy superior a los 1.500 puntos, está bien, deuda en dólares, pero que tiene un antecedente no demasiado alejado, en donde gente vinculada con la con Caputo, o por lo menos del mismo partido de origen, decidió reperfilar la deuda en pesos. Más allá de eso, sin llegar a esa situación tan dantesca, que es un error total de política económica histórico, lo de la acusa de voltear la deuda en pesos, estamos hablando de dos agentes económicos diferentes. Una cosa es el Banco Central, que tiene la capacidad de emitir pesos, y otro es un tesoro que requiere de recaudar o endeudarse para poder cubrir sus obligaciones. Salvo que vaya al Banco Central y quiebren todo lo que dicen y se emita para poder pagar la deuda del Tesoro, prestándole el Banco Central ahora al Tesoro. Quieren emular a la Reserva Federal de Estados Unidos, que establece la tasa de política monetaria, y es realmente sobre los títulos del Tesoro que se definen esas tasas de interés, el mercado arbitrando compras, ventas, intervenciones. Pero es el Tesoro el que emite la deuda y termina pagando esa tasa. Es en un mercado voluntario, gigantesco, de alguna manera muy fluido, que es el norteamericano. El nuestro es diferente. El Tesoro es la caja del Ejecutivo. Cobra impuestos hoy, paga impuestos, discúlpeme, paga a futuro, pero con esta deuda que es de muy corto plazo, tiene deuda en distintos plazos, distintas monedas, distintas legislaciones, con este riesgo país de 1.500 puntos. Los bancos, que lo que tienen es el dinero de los depositantes, tienen que pasar de prestarle al Banco Central al Tesoro argentino, de una entidad libre de riesgo a una que tiene un riesgo país importante, con un endeudamiento que quizás no sea este año, pero el año que viene va a estar complicado para poder pagarlo. El Tesoro está muy endeudado.
Por supuesto que no llega a superar el 100% del PBI de ratio de deuda sobre el PBI, pero para la capacidad de ahorro que tiene es imposible. Es más, lo usual es que tenga déficit fiscal y que tenga que seguir endeudándose, sino emitiendo el Banco Central para financiarlo y le tiró más deuda. O sea, lo usual es que tenga déficit fiscal. Posiblemente el gobierno de Milei comience a tener una situación en donde mache superávit con déficit fiscal. Lo más probable es que entonces esa deuda de corto plazo que venía en pases a un día tenga que ganar más plazo. Y esto me hace acordar a los préstamos garantizados del año 2001, en donde se llegó a establecer, a dictar una ley, otra una ley de intangibilidad de los depósitos. ¿Y cómo terminó eso? Con el corralito. Es para pensarlo. La realidad es que están jugando con fuego, se están repitiendo errores de política económica de tiempo atrás. Los mercados operan por expectativas y quienes operan en los mercados trabajan racionalmente, sin tintes políticos. Es dinero lo que se mueve. Si uno piensa que un agente económico es incapaz de honrar sus obligaciones, sea un gobierno del PRO, del gobierno de Milei o del justicialismo, eso se va a pagar con venta de bonos y retiro del dinero en los mercados, así como hoy se abandonaron las acciones de bancos en Argentina. Esperemos que algún tipo de noticia, algún tipo de anuncio, algún tipo de rectificación permita que el mercado recupere otra vez valor en los próximos días. Si no, la caída en los activos financieros argentinos se va a mantener. No es el único problema de Argentina, pero le adicionamos un problema más a todos los que ya son usuales de la realidad, por los problemas estructurales de la economía argentina y por la coyuntura que vivimos. Bueno, esta es una visión personal. Cualquier comentario lo puede realizar a partir de este video, abajo dejando el comentario, todo va a ser bienvenido desde la página de contacto de la página web de consultorfinanciero.com.ar. En contactos hay un formulario para poder enviar y si directamente por email a santiagotomous@gmail.com. Hasta luego.